renovados, entendido de los tiempos. Aleluya. Mira, jóvenes, y mira, iglesia, entender los tiempos es algo muy fundamental en el cristiano. Entender los tiempos que vivimos. Decía nuestra hermana, y perdona mi hermana que te retome todas las palabras que dijiste, pero son cosas que el Señor viene haciendo y viene ligando una palabra con la otra. Y renovarnos es algo importante. Pero ¿renovarnos en qué? En el poder de la palabra, como dice Romano. Amén. No conforméis a este siglo. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias un pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Cuando tengan la palabra, pues me confirman con un amén. Amén. Y nos ponemos sobre nuestros pies para reverenciar la palabra. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro fiel amigo, el Espíritu Santo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro fiel amigo, el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Este es un culto de jóvenes. Amén. Dice la letra: de los hijos de Isacar, 200 principales entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Pueden sentarse. Fíjense lo que dice ese versículo. De los hijos de Isacar, 200 principales eran entendidos de los tiempos. Y lo que hacían esos 200 principales entendidos de los tiempos, pues toda la multitud de hermanos pues les seguía a esos entendidos, a esos jóvenes esforzados y valientes. Le voy a parafrasear o a hablar algo sobre Isacar. ¿Quién era Isacar? Para que los jóvenes podamos ir entendiendo quién era Isacar. Isacar era el 9º hijo de Jacob. Lo tuvo con Lea. Para Lea era el 5º. Y Isacar quiere decir recompensa o pago del salario. Fíjense lo que quiere decir Isacar. Isacar tuvo 4 hijos. Uno se llamaba Tola, que de ahí salieron los tolaitas. Fua, Jasuf, de ahí salieron los Jasubitas y Simrón. Eran 4. Pero miren la multiplicación que hubo en esta familia. De esos 4 hijos salieron familias principales, y cuando entraron a Canaán eran 64.300 personas de los hijos de Isacar. Eso está en Número, para los que les gusta tomar nota, en Número capítulo 26, versículo 25. Y ya en los tiempos de David, porque este capítulo que hemos leído se desarrolla cuando ya David va a tomar el trono de Israel, cuando ya unen todas las tribus. Amén. Y dice que cuando van ya a David, cuando subieron a David, subieron 87,000. Pero tuvieron gran impacto en el pueblo de Israel. No fueron los más fuertes peleando, pero sí fueron los más sabios aconsejando. Y qué importante es, joven, que tú puedas entender, iglesia, que podamos entender que tener un buen consejo en la mano, un consejo a la manera de Dios, es algo fundamental. Y entonces, jóvenes, ustedes hoy, iglesia, porque le estoy hablando a los jóvenes, pero estoy hablando a la iglesia, hoy vamos a salir de aquí diferentes. Hoy vamos a salir de aquí entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Amén. Los tiempos han cambiado. Digamos, nosotros hace muchos años, yo pudiera darte un modelo joven de cómo conducirte, pero no te va a servir. No te va a servir porque yo viví otra época. A ti te está tocando vivir, iglesia, le está tocando vivir otra época.
Pero sí te puedo dar algo que en aquella época me sirvió a mí y que también te va a servir a ti, que es la palabra del Señor. A lo que me aferré yo para en ese tiempo que yo viví, me sirvió, porque la palabra del Señor no varía. La palabra del Señor es constante. Amén. Y esa es la única que te va a restaurar, la única que te va a guiar por un buen camino en estos tiempos y en aquello. El mismo Dios de ayer es el Dios de hoy. El mismo Dios que dejó maná para su pueblo es el mismo Dios que hoy te sustenta. Es el mismo Dios que hoy te provee. El mismo Dios que abrió el mar rojo, que abrió el Jordán, es el que te abre puertas hoy. Para tu problema económico, para tu problema social, para tu problema de extranjería, para tu problema de trabajo, para tus problemitas que tienes en tu mente, joven, que piensas que no vas a solucionarlo. Ese Dios de ayer es el Dios que está hoy contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra en Romano que no conforméis a este siglo. No te puedes conformar, joven, no te puedes conformar, iglesia, a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aleluya. No te puedes conformar, joven, con lo que tú estás viviendo alrededor. No te puedes conformar con lo que tú estás viendo en las redes sociales. Hoy el bombardeo, iglesia, en las redes sociales, tanto para los jóvenes como para los adultos, es inmenso. ¿Por qué? Porque las tinieblas se han propuesto, y si no nos ponemos apercibidos, y si no entendemos estos tiempos, pues nos van a ir cada día más tomando. Y yo te voy a mencionar 3 tipos de jóvenes, 3 tipos de personas de hoy 2026. Y vamos a comenzar con los jóvenes o con las personas scroll infinito. ¿Saben qué es eso? No saben qué es eso. Yo se lo voy a explicar. ¿Sabes qué es eso? A ver, Elías, dime. Que con el teléfono pues scrollean así. Ya, entendió Elías. Así es el scroll infinito. El scroll infinito no es más que un diseño que hay en la web para que tú, cuando abras tu teléfono, no te salgas de él. Tú solamente no tienes que hacer nada, solamente con tú topar el dedo, él va pasando imágenes y te va trayendo, y te va trayendo, y te va trayendo, hasta llenar una capacidad en tu mente que no te deja ver otra cosa. Y eso te va creando, entonces, joven, escucha esto, abre tus oídos, iglesia. Eso te va creando una producción de dopamina, que la dopamina no es mala, la dopamina es algo bueno, porque el cerebro necesita que se genere dopamina. Pero hay dopamina, cuando lo vemos desde la neurociencia cristiana, dopamina sana, y le llamamos a otra dopamina barata. La dopamina sana no es más que esa dopamina cuando tú haces algo bueno a un hermano y tú ves que tu hermano está contento, y tu cerebro pues te envía una señal de recompensa y tú sientes satisfacción. Wow, dices, wow, qué contento estoy ver a mi hermano reírse, qué contento estoy. Y esa es la dopamina sana, que hoy en día se ha escaseado mucho, porque lo que más tenemos ahora es la dopamina barata. Esa dopamina que abrimos nuestros móviles y está ahí constante, con el scroll infinito. Eso siempre está constante. Y nos estamos llenando de una dopamina barata que nos va creando un apetito neuropático. Le estoy hablando desde el punto de vista de la neurociencia cristiana. Ese apetito neuropático que va creando tu cerebro, en tus rutas neuronales. El cerebro tiene muchas rutas, comienza muchas para allá, muchas carreteritas, para que más o menos entiendan. Y esas señales que te dan, ¿qué es lo que te da ese apetito neuropático? En no despegarte. Te imposibilita parar y te hace adictivo a eso. Al punto que tú estás ahí, vas, te paras, coges, tomas agua y vas y coges el teléfono.
Te levantas y antes de dar gracias a Dios, abres el teléfono. Estás en un sitio y tienes que coger el teléfono. Y esa es la dopamina barata que se está generando. Te conviertes en algo, en un medio más de ese scroll infinito que han puesto las redes. Y no te percatas que cuando entras en ese proceso, con ese apetito neuropático en tu cerebro, eso te imposibilita entonces ser una persona a la que Dios quiere que tú seas. Eso te imposibilita a tú mirar algo y maravillarte. Eso te imposibilita a tú leer la palabra, porque ya la palabra no la puedes leer, porque te es tedioso. Ya un versículo lo lees y bueno, después cierro esto. Estás leyendo la Biblia y estás mirando casi el teléfono. Es así, mis hermanos, nos sucede. Y tenemos que estar apercibidos de estos tiempos, que esa es una herramienta que está usando el enemigo para tener distraída a la juventud, para ir tomando posesión en la mente tuya y sacarte del propósito tan precioso que hay sobre ustedes y sobre esta iglesia. Amén. Le voy a hablar de otro tipo de personas. Dije que le iba a hablar de 3 tipos de personas. Ahora le voy a hablar del hater virtual. ¿Saben quién es ese? Elías está muy conectado, Elías sabe cuál también es el hater virtual. El hater virtual no es más que esa persona que está también siempre conectada a las redes, pero que no está de acuerdo con nada. Ese le da no me gusta, critica. ¿En qué se convierte ese hater virtual? En esa persona que es negativa totalmente. Se convierte en esa persona. Esa nunca está de acuerdo con nadie. Siempre está pendiente de las redes para criticar a lo que sale en las redes. Fíjense. Pero ahora te voy a hablar de otra persona y quiero que preste atención a esta persona. Te voy a hablar de otro tipo de joven y de otro tipo de persona. Y es el Isacar del 2026. Aleluya. Ese joven, esa persona, ese Isacar del 2026, abre el móvil también, porque lo abrimos, lo tenemos, y ve el TikTok, y ve las noticias desagradables, y ve las noticias que ponen un baile extraño, y ve las noticias de la desigualdad, esta igualdad de género que hay ahora. Ve todas esas noticias, pero es Isacar de este 2026, antes de darle me gusta, antes de continuar haciendo lo que está haciendo en su móvil, joven, ¿sabe lo que hace? Hace una pregunta: Dios, ¿qué tú quieres que yo entienda de esto? ¿Qué está pasando con estas personas? Ese es el punto que tú tienes que entender. Entender los tiempos es saber hasta dónde tú puedes llegar o no puedes llegar. Hay una línea muy fina. Cuando usted ve un marabalista caminando sobre una cuerda, ahí hay una línea muy fina en caerse o seguir caminando. Así nos pasa hoy en día a nosotros. Hoy estamos nosotros caminando en una cuerda fina, sobre una batalla por aquí, sobre una batalla por aquí, o el camino que es angosto, pero que nos va a llevar a la bendición y a la vida eterna. Amén. Entonces, joven cristiano, escogido, marcado, está llamado a esa influencia positiva que tienes que hacer sobre tus compañeros, sobre tu escuela. No puedes temer. Ahorita la hermana hablaba de tener vergüenza en tú decir en tu escuela que eres cristiano, o decir en tu trabajo, en tu comunidad que eres cristiano. No, eso tiene que ser un privilegio. Dice la palabra que eres bienaventurado si eres vituperiado, bienaventurado si pierdes todo. Eres bienaventurado por Cristo Jesús. Amén. Entonces, necesitamos entender que para ti, joven cristiano, no te puedes confundir. Tienes que comenzar a ser un cristiano vitamina, igual que todos los mayores que somos aquí. Tenemos que ser cristianos vitamina, así lo nombré. ¿Por qué? Porque la vitamina es algo que no hace daño. Aunque tú tomes mucha vitamina, lo más que puede hacer es que la expulse en la orina. Amén. Entonces, ser cristiano vitamina es lo que Dios quiere que tú puedas entender hoy. Que tú puedas hacer bien
para todo el que se te acerca. Cuando tú en tu escuela sepan que tú eres cristiano y que tú lees la Biblia y que tú tienes un comportamiento, cuando todos esos muchachos que tú tienes a tu lado anden perdidos, anden con problemas, donde van a ir es a ti al final y te van a preguntar, porque en los trabajos sucede igual. En todos los lugares donde estemos nosotros sucede así. Y te preguntan, ¿tú qué sabes de la Biblia? O tú que lees la Biblia, ¿qué tú crees que pasará ahora? ¿O qué tú crees que sea ahora? Y entonces es la posición donde todos tenemos que tener y decirle, mira, yo no me lo sé todo, pero sí sé lo que dice Dios de esto. Y tener esa palabra de fe, esa palabra de aliento en la mano, en el gatillo, como se dice, para soltársela cuando venga ese problema. Amén. Con permiso. ¿Una vitamina? Amén. Aleluya. Necesitamos tener las características clave de Isaacar. Cuando Jacob fue a bendecir a sus hijos, ya en su vejez, los llamó a todos y empezó a bendecirle, a profetizar sobre ellos. Y empezó a decir al primogénito que no era primogénito, a los otros más. Y cuando llegó Isaacar, que era el noveno, le dijo así, está en Génesis 49, 14, 15. Isaacar, asno fuerte, oiga usted, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, e inclinó su hombro para llevar, y sirvió de tributo. Oiga usted qué profecía declaró Jacob sobre Isaacar. Y esta profecía, cuando la estudiamos, significa que iba a ser gente de trabajo duro, iba a ser gente que iban a llevar la carga de su pueblo, y que iban a preferir, que iban a preferir servir antes que rebelarse. Por eso es que Dios los usó para fortalecer el reino cuando David iba a ser el rey. Amén. Ya ustedes pueden entender el poder que había en Isaacar. Era algo que ya había profetizado su padre Israel, pero era algo que también había profetizado el Señor sobre Abraham, sobre su descendencia, que iba a ser de bendición. Ahí viene esa descendencia, amén. Y estos muchachos, que eran 200, que eran entendidos de los tiempos, como le decía, no eran grandes guerreros, pero sí eran personas que aconsejaban, y el rey David le echaba mano cuando había situaciones en el reino para poder salir adelante. Tenían ciertas cualidades, podemos decir, ciertos dones tenían para poder ser entendidos de esos tiempos. Y les voy a mencionar también 3 para no ser tan largo. Tenían el discernimiento. ¿Cuántos quieren aquí discernimiento? Amén. Es importante, mis hermanos, tener discernimiento. Si no tenemos discernimiento, no vamos a poder entender los tiempos. Y el discernimiento no se compra en el chino, y el discernimiento no se busca por cheque, no. El discernimiento se busca en la palabra del Señor. Amén. El discernimiento se busca en el tiempo con el Señor. En el discernimiento, joven, se busca cuando tú te tiras de rodillas y le dices, Señor, yo quiero que tú me digas lo que quiere decir aquí en esta palabra. Miren, leer la Biblia es bueno, y quizás ustedes con su pastor de jóvenes tengan algún plan de leer la Biblia. Gloria a Dios, eso es perfecto. Pero escudriñar la palabra es la esencia que te va a ti llevar a un discernimiento de lo que Dios quiere decirte en cada palabra. Amén. Porque tú puedes leerte un capítulo entero, si no lo disciernes, leíste un libro textual común y corriente. Ahora, cuando lees la palabra de Dios basado en el Espíritu Santo, con ese poder, y pidiéndole al Señor que te revele, entonces, joven, tú vas a recibir una unción diferente sobre lo que estás leyendo. Amén. Miren, eran personas, miren lo que dice la palabra sobre estos hijos con ese discernimiento que tenían. Dice, a los hijos de Isaacar se les menciona de una manera especial en la Escritura, porque ellos, de entre las 12 tribus de Israel, entendieron los tiempos y percibieron lo que Dios estaba haciendo
al llevar a David al trono como su ungido. Es necesaria la percepción de los tiempos a fin de colaborar con Dios en una acción determinada y abrazar o respaldar una visión dada por Dios durante los tiempos de cambio. Aleluya. Tiene que estar, iglesia, percibido de los tiempos cuando cambian. ¿Por qué cambian? Y tienes que tú estar siguiendo lo que viene del Señor, no lo que escuchas. Dice Pablo que estos tiempos van a ser tiempos donde van a aparecer falsos maestros, donde van a enseñar cosas que no vienen a la palabra, pero también dice que el que no venga con la palabra en la mano, pues échalo fuera, que ese no te va a enseñar nada. Amén. Segundo punto de los hijos de Isaacar: eran personas con el don de servicio. Llevaban el peso sin quejarse. Eso se lo comenté en Génesis 49. Joven iglesia que estás aquí, el don del servicio tiene que estar en nuestras vidas, como decir algo, un estandarte, algo que un frontal tiene que ser. ¿Por qué? Porque si no tenemos don de servicio, no vamos a poder ni ser reconocidos ni contribuir tampoco en el reino. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. Amén. Y ese es el mejor ejemplo que tú puedes recibir de Cristo Jesús, que vino a servir a sus discípulos, se arrodilló y comenzó a lavarle los pies a todos. Ahí Pedro se puso: no, que yo, maestro, oye, tú no entiendes, y si no quieres que te lave los pies, no vas a hacer. Ah, no, Señor, hasta la cabeza también. Entonces, hijos míos, jóvenes, iglesia, el don del servicio tenemos que anhelarlo. Si no lo tenemos, ¿qué dice Santiago? Pídanle sabiduría al Señor. Hay que pedirle sabiduría al Señor. Si tú sientes, joven, que tú hoy estás apagado, que tú hoy no quieres leer la palabra, que tú hoy te estás bombardeando mucho con cosas que ves en tus móviles, por favor, joven, pídele al Señor que te quite esas cosas de tu mente. Porque asistir a la iglesia, wow, es bueno. Aquí el Señor envía bendición y vida eterna, pero tu vida personal es más importante. Entiéndelo, que si no tenemos una vida de relación con el Señor, mis hermanos, no vamos en irnos en ese arrebato. Nos vamos a quedar, aunque tengamos tiempos de cristiano. Amén. Y tenemos que entender eso. Amén. Tercer punto: estaban unidos en un mismo propósito. No buscaban fama, buscaban que Israel estuviera bien. Aleluya. Iglesia, unidos en un mismo sentir, vamos a hacer que esta iglesia levante, que esta iglesia vaya hacia adelante. Si no nos unimos en un mismo sentir, vamos a andar por caminos diferentes y van a ser caminos inciertos. Amén. Porque Dios no creó todo este espacio aquí. Dios no nos ha regalado unos pastores especiales. Dios no todos los días que hay culto aquí lo que se abre es palabra de Dios. Todos los predicadores que vienen aquí es palabra pura de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos en ese mismo sentir, para que seamos un solo cuerpo, esa unidad que Cristo quiere que tenga su iglesia. Amén. La iglesia, mi hermano y jóvenes, tiene esa tendencia ahora que está siendo muy atacada por todos estos asuntos de las redes sociales y de las personas que nos sometemos y nos damos a esas redes sociales. Joven, tienes que entender que los tiempos son difíciles. Tienen que entender, iglesia, que lo que quiere el enemigo es que no entendamos el diseño de Dios para nuestras vidas. Eso es algo que hoy el enemigo está bombardeando, para que tu mente esté en otros asuntos, pero que se te olvide lo que Dios ha dicho sobre tu vida, ha dicho sobre tu casamiento, sobre tu futuro, enamorada o enamorado. Porque ya hay jóvenes que están pensando
en enamorarse. Hay jóvenes que ya están pensando, hay solteros también que están buscando pareja. Pero tenemos que entender que tenemos que buscar a esa persona en el principio y en el diseño del Señor. Ponme la mesa aquí, mi amor. Pongan una arriba y la otra porque está muy bajita. Y yo hoy te voy a ilustrar, ponlo arriba. Y yo hoy te voy a ilustrar algo, joven, porque les gusta a ustedes mucho la dinámica. Y le voy a ilustrar algo que el Señor quiere que tú hoy puedas entender sobre el diseño que Dios tiene para todos nosotros como cristianos. Amén. El diseño del Señor que tiene para nuestras vidas jóvenes, para cuando tú vayas a buscar una pareja, soltero que estás aquí, lo primero que tú tienes que apoyarte para que tú puedas entender los tiempos es que tienes que buscarlo en el plano y con el lente espiritual. Tiene que ser con el lente espiritual. Tienes que mirar qué tipo de persona es. Si va a la iglesia, si es un buen hijo, si asiste a la iglesia, si esa persona que tú estás mirando se congrega, tiene un comportamiento bueno. Dice la palabra que si no va a ser un yugo desigual. Y si no escoges con ese lente espiritual y escoges un yugo desigual, el yugo te va a pelar la cabeza, sí o sí. Amén. Entonces, joven, lo primero que tienes que hacer es buscar la dirección de Dios para buscar a esa pareja, a ese hombre, a esa mujer, soltero y soltera. Tienen que buscarlo con el lente espiritual. Si ya buscaste a esa persona que tiene esas cualidades, pues entonces pasamos a otro punto y viene un punto social. Donde ya ahí en ese punto social es maravilloso, es algo hermoso y te lo voy a parafrasear o te lo voy a ilustrar con lo que dice Cantares. Dice Cantares en el capítulo 3, versículo 3 al 5. Me topo con los guardias, con los que vigilan la ciudad, y les pregunto si han visto el amor de mi vida. Apenas los dejo, encuentro el amor de mi vida. Lo abrazo, no lo suelto. Lo llevo a mi casa, lo hago entrar en la habitación donde nací. Mira, Cantares de Cantares no te está diciendo más nada que si ya tú hallaste a esa persona espiritualmente, entonces socialmente tienes que presentarlo, tienes que llevarlo a tu casa, tienes que entender que esa persona es la persona adecuada. Pero miren lo que dice el 5. Mujeres de Jerusalén, quiero que me prometan por las gacelas y las venaditas que corren por el bosque, que no molestarán a mi amada ni la despertarán de su sueño de amor hasta que ella sola despierte. Aleluya. Traer a esa persona a tu familia, traer a esa persona a tus pastores para que lo conozcan, y entonces ya podemos pasar a este punto que es el personal. Ya en este punto personal, pues hay algo muy hermoso. Hay algo muy hermoso porque ya tú estás con esa persona, ya socialmente, ya está en la parte personal, donde salen, donde están conversando, donde se cuentan. Siempre jóvenes tengan presente que deben de salir en lugares que sean públicos, no pueden andar solo, tienen que andar con compañía. ¿Por qué? Porque tienen que guardar un testimonio. Es importante, jóvenes, que puedan entender que tienen que guardar un testimonio. Tienen que entender lo que Dios quiere decirle a ustedes hoy. Amén. Para que puedan entender los tiempos que están sobre ustedes. Amén. Y ya como estamos en este plano personal, pues ya vamos a la emocional. Wow. Ya estamos en esta parte emocional donde todo es hermoso, donde ya estamos como ciegos. Los casados, díganle cuando a los jóvenes para que ellos puedan entender. Pero ojo, cuando tú estás en este punto emocional, tú tienes que buscarte a 2 o 3 personas. Yo te aconsejo que te busques para que te valoren a la pareja o a la persona que tú has buscado.
No para que se metan en tu vida, sino para que te den esa, puede ser el pastor, puede ser un mentor, puede ser un líder, que te hablen a la manera de Dios y tú puedas entender, confirmar que es verdad que esa persona es la adecuada. ¿Y saben por qué? Porque cuando las emociones se suben a la cabeza, entonces el entendimiento baja. Eso es así. Y digan los que se han enamorado. Así mismo es. Díganle a los jóvenes para que ellos puedan entender hoy. Cuando las emociones suben, usted entiende muy poco. ¿Qué es lo que usted va a entender? Que es bonito, que me gusta, que lindo, qué bonita es ella. Amén. Dios quiere que tú entiendas hoy los tiempos que son para ti. Entiéndelo. Miren, cuando estamos en este punto emocional, para un cristiano, ya no hay otra cosa que el matrimonio. Amén. Entonces, vamos a parte física. ¿Qué es el matrimonio? En el matrimonio, ahí donde Dios creó ya entonces lo íntimo, es donde único tú puedes manifestar el sexo con una persona. Es donde tú puedes, joven, ya compartir todas las cosas personales con esa pareja. Amén. Y es muy bonito esto. Pero ¿qué te dice el mundo? ¿Qué te dice el mundo sobre esto? El mundo te dice, joven, ¿sí? El mundo te dice, joven, vea lo físico primero. Acuéstate para que sepas si es verdad que te gusta o no, si es verdad que te sirve para el matrimonio. Comprueba. No es malo. Compruébalo para que tú veas. Eso es lo que te dice el mundo. Pero entonces cuando ya tú estás en este proceso, que has cometido ese error que te ha sido del diseño de Dios, viene entonces la parte emocional, que te tienes que ligar obligatoriamente porque has cometido un error. Entonces emocionalmente estás ligado a esta persona. Amén. Y entonces esas emociones, ya tú estás ahí en un debate y no te percatas que ya has cometido errores, pero ya no te queda otro remedio y entonces vienes a lo personal. Y ya entonces tú dices, wow, es que todavía tiene algunos valores, no sé, tiene potencial, lo veo bien. Mira, yo te digo algo, nunca escoja a nadie por el potencial ni por lo que tú ves en tus ojos. Amén. Dice primera de Samuel que el Señor no mira lo que está afuera, sino mira el corazón. Y eso es lo que Dios quiere que tú puedas entender hoy. No te vayas nunca con una persona porque tus ojos te llenen. Amén. Y ya cuando estamos en esta parte personal, pues nada, ya tenemos que llevarlo a la casa y presentárselo a todo el mundo, a los pastores, a todo el mundo. Mira, esta es mi pareja. Unos te van a decir que está bien y otros te van a decir se volvió loco o se volvió loca. Y ahí vienen los problemas y empiezan las situaciones. Y entonces pues vamos, tenemos que ir a la iglesia a ver si el pastor ora por mí, porque esta relación ya tocó fondo, ya no es la persona que yo entendía. Y entonces si tú puedes ver la base de tu relación, mira qué débil está, y se te puede caer, y se te puede derribar lo que tú pudiste pensar en tu mente, simplemente porque cambiaste el diseño que Dios quería para tu vida, el diseño que Dios diseñó para todos nosotros. Y yo te pido que te pongas en pie. Te pido que te pongas en pie. Y hoy te voy a decir, joven e iglesia, si te has visto reflejado aquí en esta dinámica, tengo una buena noticia para ti. No te sientas ni culpable, ni te sientas condenado. No. Porque te voy a decir algo. Adán y Eva pecaron en el Edén, desobedecieron a Dios, pero vino uno años después y pagó por ti y por mí en la cruz los pecados. Te redimió a ti y a mí. Así que si has hecho algo malo con referente a esto que yo te he ilustrado, no te sientas culpable, no te condenes. Hoy es un día donde el Señor quiere renovar tu mente. Hoy es un día donde tú vas a conectarte. Yo te pido que tú